Hola a todos, en este video quiero hablarles sobre el control de acceso a los miembros de una clase en Java, también mostrarles algunos ejemplos en este lenguaje. El control de acceso es posible gracias a los modificadores de acceso. Estos modificadores de acceso determinan desde dónde otras clases pueden acceder a una clase o a los miembros de una clase. Entonces, hay dos niveles de control de acceso, a nivel superior y a nivel de miembro. A nivel superior tenemos estos dos niveles de acceso, el nivel public y el nivel package private. El package private es cuando no colocamos explícitamente ningún modificador de acceso. Estos niveles de acceso aplican para clases de nivel superior. Para entender mejor a qué nos referimos con clases de nivel superior, aquí les tengo una imagen donde mostramos que en Java es posible, dentro de una clase, definir otra clase, ¿no? Entonces esta clase externa también es llamada clase de nivel superior. Y esta clase interna también es llamada clase anidada, ¿no? Entonces, cualquier clase que no sea de este tipo o una clase anidada es una clase de nivel superior. Entonces estos niveles de acceso van a aplicar para esta clase externa, ¿no? La clase de nivel superior. El nivel de acceso público nos quiere decir que las clases de este tipo van a ser visibles desde cualquier lugar de nuestro proyecto. Y las clases de tipo package private van a ser visibles solo dentro del paquete donde fueron inicialmente declaradas. Entonces ahora vamos a ir al Eclipse para mostrarles algunos ejemplos de cómo es el funcionamiento de estos niveles de acceso. Bien, aquí en el Eclipse tengo un proyecto Java eh, donde tenemos tres paquetes. Eh, Aquí tengo un paquete top level donde tengo una clase outer. Esta es una clase de nivel superior, ¿no? Que pues puede tener ahí algunos miembros definidos. En este caso tenemos un método y acá tenemos una clase anidada, ¿no? Eh, entonces, esta clase de nivel superior le aplicamos el modificador de eso público. Y ahora nos vamos a esta otra clase que está en el mismo paquete. Y aquí pues vamos a usar la clase antes mencionada. Entonces, en esta clase tenemos un método llamado useClass, donde creamos una instancia de la clase outer, ¿no? Esta clase, y vemos que la podemos usar, ¿no? Sin ningún problema. Eh, Creamos una instancia sin ningún problema y usamos pues los métodos que tiene esta clase, ¿no? Entonces en esta clase related, eh, pues la clase outer es visible, ¿no? Entonces en otro paquete, un paquete diferente, en la clase main, vamos a abrir este archivo. eh, Dentro del método main de esta clase, en esta parte, también hacemos lo mismo, ¿no? Vemos que podemos generar una instancia de esta clase outer sin ningún problema y podemos usarla, ¿no? Usar eh, como queramos esta clase. Entonces, demostramos que lo antes mencionado, ¿no? Que las clases con el modificador de uso público, pues son visibles desde cualquier parte de nuestro proyecto. Ahora volvemos a la clase outer y vamos a cambiarle el modificador de acceso. Le vamos a quitar el modificador de acceso público. Entonces, si le quitamos el modificador de acceso público, pues queda con
con nivel de acceso package private, ¿no? Porque no tiene ningún modificador explícito. Entonces guardamos ese cambio y ahora volvemos a la clase related y, y bueno, de la misma manera tratamos de usar esa clase y vemos que no tenemos ningún problema. Creamos una instancia de clase y la usamos sin ningún problema. Pero ahora, si nos vamos a otra clase que está fuera del paquete, al main, volvemos al main, vemos que aquí ya tenemos un error, ¿ok? Tenemos un error, la clase no es visible a esta altura, ¿ok? No la podemos usar, eh, no la podemos usar. Es como si no existiera en este nivel, ¿no? Entonces, queda demostrado que cuando tenemos el nivel de acceso package private, pues esta clase outer será visible solo dentro de este paquete top level, ¿no? Puede ser visible en esta clase relate, como ya les había mostrado, ¿no? Desde donde sí podemos usarla sin ningún problema. Bueno, entonces con este ejemplo ya queda claro, ¿no? Lo he mencionado teóricamente. Continuando con el siguiente tipo de control del nivel de acceso, tenemos el a nivel de miembro, en el cual tenemos 4 niveles de acceso: el public, el protected, el package private y el private. Estos niveles de acceso aplican para miembros de una clase, ¿ok? Con miembros me refiero a atributos y métodos, ¿no? De una clase. Como atributos podemos tener variables y constantes, ¿no? Entonces estos aplican para miembros de una clase, aunque también, como han notado, ya habrán notado, el public y el package private también se usan en el tipo de nivel de control de acceso a nivel superior, ¿no? Con clases de nivel superior. En esta tabla mostramos la visibilidad de los miembros de una clase permitido por cada modificador. Okay. Entonces, con el modificador de acceso público, tenemos el nivel de visibilidad de clase, de paquete, de subclase que esté fuera del paquete, donde fue declarado pues, el miembro, ¿no? El miembro de la clase. Y Word, ¿no? Eso quiere decir que desde cualquier parte de nuestro proyecto. Con el modificador de acceso protected tenemos nivel de visibilidad de clase, de paquete y de subclase. Cuando no colocamos explícitamente un modificador de acceso, tenemos el nivel de visibilidad de clase, de paquete y bueno, solo esos dos. Con el modificador de acceso private tenemos nivel de visibilidad de clase. Entonces, como habrán notado, todos los modificadores de acceso te dan el nivel de visibilidad de clase. Como una recomendación, les diría que esta tabla la tengan memorizada o guardada en algún lugar, ya que es como un resumen, ¿no? De cómo estos modificadores de acceso trabajan, ¿no? Y los niveles de visibilidad que te dan. Entonces ahora vamos a volver al Eclipse para también mostrarles unos ejemplos, ¿no? En Java. Entonces, aquí en nuestro Eclipse tenemos pues ahí el mismo proyecto que ya les había mostrado, donde ahora dentro de nuestro paquete member level tenemos la clase example, y dentro de esta clase tenemos, ¿no? unos miembros definidos. Tenemos un atributo llamado text y un método, ¿no? Llamado showText. Y como vemos, ambos están con el modificador de acceso público. Entonces,
lo primero que nos dice este modificador de acceso es que, por ejemplo, este atributo text es visible, ¿no? dentro de esta clase, y entonces, como vemos, lo estoy usando dentro de este método showText sin ningún problema, ¿no? Entonces, se cumple ese nivel de visibilidad. Ahora si nos vamos a la clase related, que está en el mismo paquete, esta clase tiene el método useMember. Dentro de este método, pues creamos una instancia de esta clase, example, y invocamos su método showText. Como vimos, este método está con el modificador de acceso público, entonces también se cumple, ¿no? Que es visible a nivel de paquete. Ahora si nos vamos a esta clase example sub, esta clase example sub es una subclase de example, tiene un método useMember donde directamente invocamos el método showText que le pertenece, ¿no? a example. Entonces, como tiene el modificador de acceso público, también es visible dentro de una subclase fuera del paquete, ¿no? Donde fue inicialmente declarada. Entonces, si vamos a main, es una clase fuera del paquete, donde fue declarada los miembros de la clase example. Vemos que de igual manera usamos el método showText sin ningún problema. Entonces se cumple todo lo antes mencionado de respecto al modificador de acceso público. Ya. Ahora volvemos a la clase example, donde ahora vamos a cambiarle de modificador de acceso. Vamos a ponerle el protected, tanto al atributo como al método. Guardamos los cambios. Y bueno, lo mismo. Vemos que para este atributo text sigue siendo visible dentro de la clase sin ningún problema. Ahora vamos a la clase related. De la misma manera, el método showText que tiene el modificador de acceso protected permite una visibilidad de este nivel. Si vamos a la clase example sub, vemos que también este método sigue siendo visible. Pero si vamos a la clase main, vemos que ya este método no es visible. Entonces los miembros que tengan el modificador de acceso protected no son visibles desde cualquier lugar de nuestro proyecto, ¿no? Entonces se cumple que solo es visible a nivel de clase, de paquete y de subclase, ¿no? Entonces ahora volvemos a la clase example y de igual manera cambiamos el modificador de acceso a ninguno, ¿no? Para tener el nivel de acceso package private, le quitamos los modificadores de acceso, guardamos los cambios y vemos ahora lo mismo, ¿no? Que este sigue siendo visible a nivel de clase sin ningún problema. Nos vamos a la clase related y showText que tiene el nivel de acceso package private también sigue siendo visible, pero a nivel de subclase fuera del paquete ya no es visible, ¿no? En este caso también con el nivel de acceso package private y ya no es visible este miembro. Y viendo la clase main, obviamente también no es visible a este nivel. Ahora volviendo a la clase example,
Ahora vamos a colocar el modificador de acceso private. Guardamos los cambios. Verificamos que el atributo text sigue siendo visible a nivel de clase. Nos vamos a la clase related y vemos que ya no se tiene acceso, ¿no? Entonces, a nivel de subclase tampoco, y fuera de la clase del paquete tampoco, ¿no? Entonces, solo se tendría acceso a nivel de clase, ¿no? Entonces, con estos ejemplos hemos visto que se cumple lo antes mostrado en la tabla. Ahora, volviendo a nuestra presentación, les tengo un ejercicio visual, ¿no? De los conceptos de los que hemos estado hablando. Para este ejercicio tenemos dos imágenes. En la primera imagen tratamos de representar un proyecto en Java en el que tenemos dos paquetes, ¿no? Dentro del primer paquete tenemos la clase alfa y beta, y dentro del segundo paquete tenemos alfa sub y la clase gamma, ¿no? Alfa sub es una subclase de alfa. Entonces, en la otra imagen, que es una tabla, vamos a identificar desde dónde están visibles los miembros de la clase alfa, de esta clase, con cada modificador de acceso. Entonces, con el modificador de acceso público, los miembros de esta clase alfa son visibles desde la misma clase. También son visibles desde la clase beta, y también son visibles desde la clase alfa sub y de la clase gamma. ¿Ok? Con el modificador de acceso protected, los miembros de la clase alfa son visibles en alfa, en beta y en alfa sub, no en gamma. ¿Ok? Cuando no colocamos un modificador de acceso, tenemos el nivel de acceso package private, ¿no? Como ya lo había mencionado. Por este caso, los miembros de la clase alfa son visibles dentro de alfa y de beta, ¿no? Con el modificador de acceso private, los miembros de la clase alfa serían visibles solo dentro de alfa. Entonces, en este ejercicio vemos que en esa tabla se identifica correctamente, ¿no?, cómo los modificadores de acceso trabajan, ¿no?, respecto a los miembros que tengamos declarados dentro de la clase alfa. Ya para finalizar, quisiera hablar sobre algunos consejos para elegir un nivel de acceso. Nosotros como desarrolladores la mayoría del tiempo estamos trabajando en equipo, ¿no? Entonces los niveles de acceso nos pueden ayudar a evitar que ocurran errores, ¿no?, por mal uso de nuestra clase o el uso de la clase, ¿no?, que otros miembros del equipo hayan desarrollado. Entonces aquí les tengo dos consejos puntuales. El primero es usar el nivel de acceso más restrictivo que haga sentido para un miembro en particular. Usa private a menos que tengas una buena razón para no hacerlo. Okay. Como segundo ejemplo tenemos evitar crear miembros públicos, a excepción de las constantes. Estos miembros públicos tienden a vincularnos a una implementación en particular y limitan la flexibilidad para cambiar el código. Por ejemplo, si queremos modificar la definición de un atributo método, ¿no?, de una clase que tenga un nivel de acceso público, pues muy probablemente estos miembros, ¿no?, estén siendo utilizadas desde muchos lugares, ¿no?, de nuestro proyecto. Entonces, si cambiamos algo en la definición de estos miembros, pues también hay mucha probabilidad de que
algo se rompa, ¿no? En el uso, ¿no? Que se le haya hecho a estos miembros, ¿no? Entonces, es por eso que eh, estos miembros públicos limitan la flexibilidad para cambiar el código. Bueno, eso es todo por este video. Espero que los conceptos abordados les sean de utilidad y los apliquen o los pongan en práctica, ya que aplicar correctamente estos conceptos, o sea, los modificadores de acceso, forman parte de las buenas prácticas que debemos tener como desarrolladores. Bueno, eso sería todo y hasta la próxima. Gracias.